Y bueno, vamos a dar inicio. La última vez que nos escuchamos en el jueves, mi esposa nos compartió una palabra que creo que fue muy buena. Y yo decidí darle continuidad a esta palabra que nos compartió. Y porque además de manera providencial se alineaba con lo que estamos estudiando en el libro de los Hechos y que vimos el domingo. Entonces, yo quiero pedirle que abra su Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 4, vamos a verso 15, por favor. Vamos a ir del verso 15 al verso 17. Si es tan amable. Filipenses, capítulo 4, versículo 15. ¿Ya está ahí? Pues bueno, vamos a dar inicio. Y como todos sabemos, pues todas las historias tienen siempre dos lados, ¿no? Y esta noche me gustaría invitarlos a que continuemos leyendo esta carta tan especial que les escribe Pablo a los creyentes de la iglesia que estaba en Filipos. Y lo que yo pretendo esta noche es que podamos ver la otra parte, ¿no? La otra cara. Porque el jueves, no este que pasó, sino el anterior, se abordó este pasaje creo que fue el capítulo 4, del verso 1, verso 10 me parece, 11, y la perspectiva que manejó fue la parte que recibe. Pero en esta ocasión yo quiero que analicemos la perspectiva del que da. Por eso titulé este mensaje como generosos en la escasez. Si usted está tomando nota, generosos en la escasez. Y ahora sí vamos a leer esta porción de Filipenses 4:15. Y dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en don de dar y recibir, sino vosotros solos. Versículo 16. Pues aún en Tesalónica me enviasteis. ¿Cuántas veces? Una y otra vez para mis necesidades. No es que dádivas, dice Pablo, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y Pablo comienza mencionando algo bien importante. Yo no sé si lo notó, pero hace un comentario en donde nos permite ver que habían más iglesias. Habían más iglesias, pero que solamente una le apoyó. Y esto es una muestra de que no abundan generosos. No hay como que un montón de personas, y ni siquiera en las iglesias, que sean generosas. Y ojo, aunque, o sea, estamos hablando de gran personas creyentes, y aún así, no todos lo apoyaron en el ministerio. Las razones por las que no lo hicieron, no las sabemos. Asumimos que cada una de las iglesias tendría sus propios argumentos o excusas, pero lo que sí sabemos, lo que sí nos permite saber, Pablo, es que los filipenses sí enviaron apoyo. Y yo creo que lo más importante a destacar es que hicieron esta ayuda, este apoyo en un tiempo en el que la iglesia estaba atravesando aflicción, y eso es muy importante. Y más porque esta aflicción que atravesaban ellos era por causa de Cristo, de su fe en Cristo. Y para que nos dé mucho mejor el contexto, les voy a pedir que vayamos ahí mismo en Filipenses, pero más atrás. Vamos a ir al capítulo 1, por favor, al verso 27 y 30. Vamos a leer.
del verso 27 al 30 del capítulo 1 de Filipenses. Y dice así: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es inicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, verso 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también, subraya esa palabra, que padezcáis por Él. Y versículo 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Y mire, yo creo que la tentación de centrar el pensamiento en nuestra situación personal o en nuestras necesidades está presente todo el tiempo. O sea, no solo en un tiempo de pandemia o en un tiempo de crisis, sino constantemente es una tentación de las personas. Yo creo que el ser humano tiene la tendencia a ser egoísta. Tiene esa tendencia constante a buscar satisfacer sus necesidades y sus deseos a como dé lugar. Y obviamente esto antes de que pueda ayudarle a alguien más, ¿no? O a satisfacer las necesidades de alguien más, no es así. Constantemente tenemos esa tendencia. Y de este mismo versículo que leímos, el verso 29, yo le quiero la versión Dios habla hoy, y dice así: pues por causa de Cristo, ustedes no solo tienen el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir, ocupa esa palabra, de sufrir por Él. Ustedes y yo, les dice Pablo, estamos en la misma lucha. Ya vieron antes cómo luché y ahora tienen noticias de cómo sigo luchando. Eso que se encuentra antes en la misma carta que dejó manifiesta la condición en la que se encontraban los filipenses, en una situación de presión, había presión, porque había oposición al evangelio en aquella ciudad de Filipos. Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado el término de instinto de conservación. Instinto de conservación. Y instinto de conservación lo podríamos explicar de la siguiente manera: como la acción de lucha o huida innata en nosotros ante un peligro, como medida para proteger a nuestra persona y a nuestros seres queridos. Eso podemos decir que es el instinto de conservación. Seguramente en algún momento hemos tenido la oportunidad de ver alguna película o alguna serie, algún documental en donde podamos ver con mucha más claridad. Por ejemplo, alguna película de guerra, ¿no? Usted la ha visto alguna vez, o sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, cuando el Holocausto. Y yo no sé si usted lo ha notado, quiero hacerle. ¿Ha notado usted cuáles fueron las reacciones de los personajes? Y si se da cuenta, no todo el mundo reaccionó igual. Vemos diferentes personajes y cómo cada uno de ellos reaccionó de diferente manera. Por un lado, algunos de ellos escaparon, ¿no? Ese instinto de sobrevivencia los llevó a escapar y corren. Algunos otros traicionan, se hacen amigos, a media película traicionan. Algunos otros, en medio del peligro, de la escasez, roban. Y algunos otros incluso pues llegan a matar,
vemos algunos asesinatos, ¿no? Por haber sido traicionados, por haber sido robados, pero el punto es que roban. ¿Y qué los llevó? ¿Qué nos lleva a cada uno de nosotros a actuar de una o de otra manera? Sobre todo cuando estamos en un entorno de incertidumbre, estos son como los detonantes que nos hacen reaccionar de una u otra manera. El temor al futuro y algunas otras veces cuando nuestra vida está en peligro, ese instinto de preservar mi propia vida o la vida de las personas que amo, que me preocupan, son las que nos conducen a actuar de una o de otra manera. Pero también en estas películas, también en estas series, eh, situaciones complicadas, encontramos personajes que son movidos a tener consideración semejantes, como podrían haber actuado en una situación normal, vemos también este tipo de personas. Y encontramos, por otro lado, y como un contraste, personas que reaccionan de una manera totalmente, radicalmente diferente. Y encontramos a personas que de esas guerras actúan con heroísmo. Otro pequeño grupo de personas actúan de manera desinteresada. Entonces se enfocan en tratar de ayudar a las otras personas que quedaron atrapadas, que están sufriendo, que están heridos, y entonces se vuelcan a ayudar a estas otras personas. Y comparar estas dos reacciones opuestas, es evidente que al enfrentarnos a situaciones difíciles o cuando no sabemos el enlace de la historia, no sabemos qué va a pasar mañana, que las probabilidades de que reaccione mal usted y yo son muy altas. Son muy altas. Y como estudiamos la última vez, en épocas de incertidumbre, sobre todo cuando se altera el estatus de nuestra vida como la veníamos viviendo normalmente y todo parece ir de mal en peor, la preocupación por nuestro bienestar es yo creo que es normal, o sea, es natural que reaccionemos así. Pero en algunas personas el instinto humano de conservación se manifiesta más fuerte que en otros. Cuando yo creo que cuando la incertidumbre, la inestabilidad infecta el ambiente en que vivimos, es natural, es normal que nosotros también nos desestabilicemos. Hasta ahí yo creo que nos podemos identificar con ello. Cuando lo que considerábamos tierra firme se vuelven arenas movedizas, el temor se apodera de nosotros, se apodera de nuestra mente, se apodera de nuestro corazón y aquí el problema es que si nos dejamos dominar por ese miedo y permitimos que vaya avanzando poco a poco hasta llegar al punto en donde sofoque nuestra fe, entonces este control o este dominio del miedo va a disminuir nuestra confianza en la providencia divina que viene de parte de Dios. Entonces, ya una vez en esta situación, o nos vemos en muchas ocasiones guiados por el temor y comenzamos a tomar decisiones guiados por el temor o a no tomar decisiones sofocados por el temor y no por el Espíritu Santo. Y entonces tomamos decisiones convencidos de que debemos de tomar las riendas de la situación. ¿Le pasa a usted así o no? Comenzamos a tomar decisiones y a hacer algo al respecto. Como que decimos, a ver, creo que esto ya se le fue de control al Señor y entonces es momento de que yo comience a operar. No sé si le ha pasado o solamente a mí. Y el temor en nuestro corazón nos lleva
a cerrar la mano, a cerrar la mano. Y esto es un poco de lo que estoy hablando, ¿no? De la generosidad. Piense por un momento cómo reacciona o cómo actúa cuando nos llegan esos mails o esos memorándums del fraccionamiento o de la colonia o hacia un público que van a disminuir el consumo de agua porque van a limpiar un pozo o van a darle mantenimiento a las bombas. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo reacciona usted? Voy a dejar lo que piense un momento. La verdad es que la primera reacción es que dices, no, tenemos que reducir el consumo de agua, ¿no? Y comienzan a apilarse los trastes. Oye, ¿por qué hay tanto? No, es que van a cortar el agua. Y entonces comenzamos a tomar medidas. No le jalen al baño en la noche. Oye, pero pues es que ya luego huele feo. No, pero es que van a cortar el agua. Entonces tomamos medidas, ¿no? Esto, podemos empezar a llenar cubetas, ¿sí? ¿Lo hace en casa o no lo hace? Es que van a cortar el agua, entonces empezamos a llenar la casa como un campo de guerra, de minas, así toda la casa llena de cubetas. Y quien tiene bidones o así tambos grandes, comienza a llenarlo a cubetadas porque pues se va a acabar el agua, ¿no? Algo así como las compras de pánico. Y lo mismo nos sucede cuando llega a nuestros oídos o comenzamos a leer en los periódicos, a escuchar noticias, a ver noticieros, cuando escuchamos cosas como va a haber reducción de personal. Es como, es natural, es normal. O es que va a haber una reducción en los salarios. Entonces, reducción de personal, reducción de los salarios. Y entonces el miedo comienza a avanzar, ¿no? Y a sofocar nuestra fe. Va a haber incremento en los productos de la canasta básica, como huevo, leche, azúcar. Y entonces ya, pues todas estas noticias comienzan a agobiarnos. El incremento de la gasolina, el tipo de cambio, ¿no? El dólar se fue de 23 a 25 y yo ni tengo dólares, pero me estresa, ¿verdad? ¿Le ha pasado o no? Y así me puedo seguir enumerando algunas situaciones, algunas noticias, alguna información que comienza a agobiarnos, ¿no? Y a llenarnos de miedo. Y nuestra mente, de manera natural e instintiva, tiende a cerrar la mano. Dice, no, ¿sabes qué? Tengo que evitar fugas, como en el ejemplo que vimos del agua. No vaya a ser que nos vaya a faltar. Es el pensamiento que comienza a invadir nuestra mente. Y a veces, nuestro corazón, por obra de Dios, se inclina a compartir o como que quiere comenzar a compartir y nuestra mente rápidamente, no, 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 Sergio, guarda, 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 guarda. Y entonces comienza a haber esa lucha, no, no, pero pues si yo soy cristiano, ¿no? Y la otra voz, no, pero pues aún los cristianos tienen hambre. Este, tú no sabes si te va a hacer falta algo mañana. Este, ¿Qué tal que te enfermas? ¿No? Y nos la empieza a jugar mal nuestra mente. Empieza a hablar más esa voz y empieza a ganar lugar. Y entonces ya, pues tú dices, no, no, no me voy a enfermar, todo va a estar bien, Dios está al control. Y tú ya comienzas a preparar el sobre, ¿no? Que quieres ofrendarle a alguien o hacer una despensa, lo que tú quieras. Y entonces dice, ¿y qué tal si chocas? ¿Qué tal que te chocan el auto? No, sí, espérate, entonces quitas el sobre, ¿no? Y la otra parte dice, no, no vas a chocar, ¿cómo crees? Estos son locuras de mi cabeza, no, no, no hagas caso. Y si te pega alguien, bueno, sí, a lo mejor no choco yo, pero sí me chocan. Entonces, no, no, y cierras la mano, ¿no? No, sí, voy a confiar en Dios. Y entonces vuelves a agarrar tu sobre y vuelves a empezar a meter el dinero. Y si te quedas sin trabajo, no, sí, espérame, no. Este dinero a lo mejor me sirve si me quedo sin trabajo. Y así, y empiezas a entrar en esa lucha, ¿no? En medio de tanta información. Y dominados por la carne,
temerosos, decidimos ignorar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo que nos impulsa a manifestar ese amor a través de dar, a través de ser generosos, de abrir la mano, de compartir con otros lo que Dios nos ha dado, lo que hemos recibido de parte de Dios, y entonces cerramos la mano y decidimos no, no. Y entonces el temor opera como un semáforo en rojo y nos mantiene frenados para que no hagamos la voluntad de Dios. ¿Se identifica usted con esto o solamente a mí me pasa? Y entonces surge una pregunta y es, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La respuesta es que seamos imitadores de Cristo. Le pido que me acompañe en su Biblia al Evangelio de Marcos, en el capítulo 6. Vamos a leer el verso 34, por favor. Marcos 6, capítulo 6, verso 34. Esta porción nos ilustra cómo es que actuó Jesús frente a la necesidad. Diga necesidad. Hay necesidad. Y nos interesa saber cómo actuó Jesús frente a la necesidad, para entonces poder tratar de ser imitadores de Jesús. Verso 34. Al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas y cuando era muy tarde, ¿quiénes fueron? Sus discípulos se le acercaron diciendo, el lugar está desierto y ya es muy tarde, como si el Señor no lo supiera. Verso 36, le dicen ellos, despídelos para que vayan a los campos y aldeas del alrededor y se compren algo de comer. Pero respondiendo él, les dijo, dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Ahí está la situación complicada, sobrenatural, eran muchísimas personas, y entonces su mente natural dice, ¿cómo? O sea, pues tú quieres que demos de comer, quieres que vayamos y compremos, entonces comienzan a pensar de manera natural, verso 38, y el Señor les dijo, ¿cuántos panes tienen ahorita? ¿Cuántos traen? Id y ved, a ver, vayan y chequen. Y cuando se cercioraron, le dijeron 5 y 2 peces. Verso 39, y les mandó que todos se recostaran por grupos en orden sobre la hierba verde. Verso 40, y se acostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él, el Señor, toma los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo los bendijo y partió los panes y los dio y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran también, para que los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Verso 42. Todos comieron y se saciaron y recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Versículo 44. Los que comieron los panes eran ni más ni menos que 5,000 hombres. Jesús tuvo compasión al ver su condición. ¿Y cuál era su condición? Estaban perdidos, estaban dispersos, sin pastor. Jesús vio su situación espiritual y eso fue lo que compungió el corazón del Señor. Pero además de ver la parte espiritual, el Señor Jesús vio su situación física,
vio que la gente tenía hambre y que estaban cansados porque habían estado siguiéndolo todo el día. Los discípulos se acercan a Jesús y le hablan de su preocupación por la gente. Era de noche, el lugar estaba desierto, o sea, era peligroso y la gente estaba cansada y hambrienta. El Señor lo sabía. Estos discípulos lo que hacen es que se dan cuenta y ven la necesidad, pero nunca pensaron en que Dios quería suplir esa necesidad y que además quería hacerlo a través de ellos. Ellos no se miran a sí mismos como el canal que Dios quiere usar para cubrir esa necesidad. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve usted ahora, después de escuchar esto? ¿No cree que usted sea como aquellos discípulos un canal de bendición, que Dios lo esté mirando de esa manera? Porque la respuesta que el Señor les da cuando ellos cuestionan esta parte es, pues denle ustedes de comer, denles ustedes, les dice el Señor Jesús. Y la respuesta de los discípulos es así como, ¿qué? ¿Que no sabe, Señor, que hay pandemia? ¿Que no sabe, Señor, que me he quedado sin trabajo? Señor, ¿que acaso tú no eres Dios y sabes que me redujeron el salario? ¿No lo sabes acaso? Ellos le dicen, no traigo ni pan, o sea, no traemos ni pan para nosotros mismos. ¿Cómo es que tú me pides ahora que junte, Señor, y que yo vaya a comprar para todos estos? Pero la intención de Jesús era precisamente esa, enseñarle a los discípulos a dar confiando en la capacidad que tiene Jesús también de proveerles. Lo que realmente el Señor quería enseñarles es que ellos aprendieran a dar. El Señor quería que ellos aprendieran, el Señor quiere que nosotros aprendamos en este tiempo que el dar no es un tema, no tiene que ver con la liquidez, no tiene que ver con lo que humanamente creemos que tenemos, sino tiene que ver más bien con amor y tiene mucho que ver con fe. Jesús es sumamente generoso, es tan generoso que no se negó ni siquiera un poquito de su ser, sino al contrario, Él se entregó en totalidad para salvarnos por su gran amor con que nos amó, creyendo que el Padre era poderoso para levantarlo de entre los muertos. Y ahora sí, vamos a volver al caso de los filipenses. Pido que regrese a donde estábamos estudiando. Y es que esta iglesia tuvo estos dos elementos. Esta iglesia tuvo amor y tuvo fe. Y esto era lo que los movía como iglesia a buscar suplir las necesidades de Pablo. No solamente porque lo estimaban, lo querían mucho, sabían quién era Pablo, sino que había en el corazón de la iglesia de Filipos gratitud. Gratitud por todo el beneficio, toda la bendición, todos los bienes espirituales que habían recibido de parte de Dios a través de Pablo. Y todavía iban un poco más allá. Ellos sabían el gran trabajo de Pablo y ellos sabían que si ellos cubrían a Pablo sus necesidades, el evangelio estaría avanzando, se extendería, se expandería. Ellos de alguna manera estaban, o por decirlo de otra manera, estaban sembrando en el reino de Dios y lo estaban haciendo con gozo, en medio de la dificultad. No olvidemos que estaban atravesando una dificultad, una persecución por causa del evangelio. Y lo estaban haciendo porque tenían fe y tenían amor y querían apoyar a Pablo económicamente, porque sabían que esto contribuiría a la predicación del evangelio. Y no vaya, solamente se lo quiero leer yo antes de que regresemos a nuestro texto base, en 2 de Corintios 11:9,
dice, como Pablo está escribiéndole a esta iglesia de Corintio, escribe, a otras iglesias despojé tomando salario de ellas para serviros a vosotros. Y cuando estaba con vosotros y tuve necesidad, a nadie fue carga, dice Pablo. Porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, suplieron plenamente mi necesidad y en todo me guardé y me guardé de seros una carga. Y esa ayuda que llegó era de ellos, era de los filipenses. Estos hermanos de Filipos, la verdad es que fueron increíbles. Su corazón estaba puesto en lo eterno, estaba puesto en las cosas de arriba. Ellos estaban buscando la gloria de Dios. Tenían dificultades, sí, pero aún así reunían las ofrendas para sostener a Pablo y que él fuera a llevar la bendición de la palabra de Dios a otras iglesias, a las misiones. Ellos sembraron para que otros fueran bendecidos con la enseñanza de Pablo. Y de igual manera, Dios quiere que tengamos la visión de estos hermanos. Quiere que sembremos con fe en que eso que demos, Él lo usará para prosperar su obra. Si tú siembras en tu iglesia, la obra prosperará. Si siembras en los hermanos, la obra prosperará. Y si siembras afuera y la gente que sabe que eres cristiano, la obra prosperará. ¿Sabe? Gracias a Dios puedo dar testimonio de que en nuestra iglesia he podido conocer a hermanos realmente generosos. Mire, algunos de ellos son tan generosos que han ofrecido su sangre. Sí, me escuchó bien, así como lo oye. Por amor, estos hermanos han donado su sangre para que otra hermana pueda someterse a una cirugía. Tremendo, ¿no? A mí me parece una expresión de amor especial. ¿Usted qué opina? Cuando yo veo estas expresiones de amor, de ofrendar, de ser generosos en cualquier ámbito, a mí me desafían. Porque cuando yo veo hermanos como estos que fueron a donar su sangre, yo me doy cuenta de cuán lejos estoy de ser como Jesús. Pero a la vez me animan, me desafían. Y eso es lo que yo quiero dejarle hoy. Que usted se anime, se sienta desafiado y trate de imitarles en su amor, en su fe, y que vayan más allá, que traten de dar ese paso. Yo estoy seguro que ellos le creen a Dios, que ellos saben que son sostenidos por Dios, al igual que la iglesia de Filipos. Y ese verso que le estaba yo leyendo del libro era segunda de Corintios 11, del 8 al 9, dice así, perdón, dice, vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo les está enseñando a estas iglesias y Pablo aprendió en el Señor Jesús que es una enorme bendición dar a los demás, pero no como el falso evangelio lo hace, porque el falso evangelio te dice, tú da
y Dios te va a multiplicar. Yo no sé si lo has escuchado. Dicen en la televisión, siembra 1 peso y Dios te va a dar 1000. ¿Y sabe qué? Eso no es la palabra de Dios. Eso no es lo que Dios enseña en la Escritura. Ese falso evangelio lo que hace es que promueve, o más bien lleva a la gente a ser movida a la codicia, a su propio interés, no por amor a Dios, ni tampoco por amor a los hermanos, sino que realmente en el fondo lo que hace ese falso evangelio es despertar en las personas la codicia, se enciende el deseo de más y como, oye, pues sí, entonces si yo pongo 1, yo tendré 1000, amén, y entonces mandan 1000 para recibir 10,000 y entonces es encendido más bien la codicia, no el amor y no la fe. Eso podríamos decir más bien que es una doctrina de demonios. Lleva a la gente a centrar la mirada en esta vida y no en la venidera. Aparta a la gente de esos propósitos eternos y los mantiene enfocados en propósitos meramente carnales, totalmente terrenales, los mantiene atrapados en una condición o en un enfoque de codicia y avaricia. Y es más bendecido dar que recibir, porque dar a los demás te permite ser ese vehículo, como vimos con los discípulos. Te vuelves ese vehículo que Dios usa para manifestar su amor a otros y ser usado por Dios para sus propósitos eternos. Yo creo que es una de las mayores bendiciones que podemos recibir. Y vamos ahora sí de nuevo al libro de Filipenses, en el capítulo 4, el verso 17, por favor. Dice el verso 17 de Filipenses 4, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en nuestra cuenta. En otra versión dice, no digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. ¿Y de quién estaba diciéndoles Pablo que recibirían su recompensa? Obviamente de Dios. Sí, les voy a pedir que me acompañen a la segunda carta a los Corintios, por favor, al capítulo 9, el verso 17, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 17. Yo les voy a leer la Nueva Traducción Viviente, pero síganme ahí. Dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no dar de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a las personas que dan con alegría. Y Dios provee con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante, de sobra para compartir con otros, como dicen las Escrituras. Comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Versículo 10. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él provee y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces, dos cosas buenas resultan del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes en Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios como resultado del ministerio de ustedes. Ellos darán la gloria a Dios.
pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Entonces vemos en estos versos que el dar tiene como uno de sus fines apoyar al que está en necesidad. Pero el fin mayor es buscar la gloria de Dios. El fin de nuestras vidas como creyentes es y siempre será buscar la gloria de Dios. O sea que no damos para cuidar nuestro testimonio como cristianos o para que piensen bien de nosotros, y mucho menos porque otros lo hacen, sino que la motivación en nuestros corazones debe ser que Cristo reciba la alabanza, que reciba Él el honor, que reciba el reconocimiento y la gloria. Amén. Pues vamos a dar por terminada nuestra reunión.